Vamos a dedicar los próximos 15 minutos a hablar de los trastornos del espectro autista, un tema común en la consulta de psiquiatría y una pregunta frecuente de los padres. Mi nombre es Andrés Felipe Correa Palacio y soy médico residente de psiquiatría de la Universidad de Antioquia. En general, los trastornos del espectro autista también son llamados trastornos generalizados del desarrollo según algunas de las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales. Consisten en 5 tipos de grupos diferentes, ya que son unas entidades del neurodesarrollo heterogéneas. Se pueden clasificar como trastornos autistas, que es el más común y el prototipo de los trastornos generalizados del desarrollo, síndrome de Asperger, que le sigue en frecuencia, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es la categoría en donde se agrupan aquellos que no cumplen criterios para los otros trastornos, y 2 más raros, que son el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de la infancia o síndrome de Heller. En general, los trastornos del espectro autista comparten 3 dominios nucleares comunes. El primero es la alteración en la sociabilidad, la empatía y la habilidad para leer el estado de ánimo e intenciones de la gente. Al parecer, en este dominio nuclear interviene una teoría neuropsicológica reciente llamada teoría de la mente, que consiste en aprender a leer las intenciones y emociones de los demás. El segundo dominio nuclear es la rigidez y la perseveración en algunos comportamientos, que incluye estereotipias, es decir, movimientos repetitivos sin ninguna intención, inflexibilidad, es decir, dificultad para cambiar rutinas, y resistencia al cambio. El tercer dominio nuclear es la alteración en el lenguaje, que puede ser verbal y no verbal, la comunicación y el juego imaginativo. Las estadísticas se encuentran más en los países desarrollados y se dice que en general en Norteamérica y en Europa este trastorno o este grupo de trastornos afecta a 2 a cada 6 niños por cada 1000 nacidos vivos. Se acepta que la relación niño-niña es de 4 a 1, es decir, son trastornos que afectan más al género masculino. Usualmente los síntomas se presentan antes de los 3 años y ha sido uno de los criterios para el diagnóstico. Los padres usualmente notan las alteraciones desde los 18 meses, en donde el niño tiene más capacidad de socializar. Hay una alta heredabilidad de este grupo de trastornos, en lo que quiero hacer énfasis, puesto que se ha encontrado una concordancia, es decir, que la enfermedad aparezca en ambos gemelos del 92% cuando son monocigóticos, es decir, gemelos idénticos, comparados con el 10% cuando son gemelos disigóticos, o sea, gemelos no idénticos. Hablaremos un poco sobre cada una de las características de los diferentes grupos del trastorno del espectro autista. El trastorno autista, como decíamos, es el más frecuente. Consiste en un deterioro sostenido en comprender y responder a señales sociales, es decir, el dominio y la sociabilidad es uno de los más afectados. Hay una alteración evidente en el desarrollo del lenguaje y tienen patrones de comportamiento estereotipados y restringidos. Para el DSM-4, estos síntomas deben estar presentes en algunas de estas áreas antes de los 3 años. Y aunque no es un criterio diagnóstico, es muy frecuente. Aproximadamente 2 de cada 3 de estos pacientes con trastorno autista tienen discapacidad intelectual o retardo mental. Le sigue en frecuencia el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger comparte con el trastorno autista un deterioro en las habilidades sociales y patrones de comportamiento repetitivo y estereotipado. Pero a diferencia del trastorno autista,
no se acompañan de retraso en el desarrollo del lenguaje y las capacidades cognitivas junto con las habilidades adaptativas son normales. Esto no quiere decir que tengan un lenguaje típico o normal, pueden tener a veces alteraciones en el lenguaje no verbal y en la entonación y la prosodia de algunas palabras. Reciben el diagnóstico un poco más tardío que los niños con trastorno autista, puesto que se hacen más evidentes las alteraciones cuando están en la edad escolar, alrededor de los 8 años. Siendo más raro, se encuentra el síndrome de Rett, que ocurre solo en niñas. Estas niñas presentan la característica de que tienen un desarrollo acorde con lo esperado hasta los 6 meses de nacidas, pero después de esta época comienzan a mostrar un patrón de movimientos sin propósito, que usualmente también son estereotipados, coreiformes, muy bruscos, especialmente en manos, y se acompaña más tarde de una pobre coordinación motora en general. Y como los otros trastornos del espectro autista, también tienen disminución en la interacción social y el uso del lenguaje. El trastorno desintegrativo de la infancia o síndrome de Heller son niños que tienen un desarrollo normal hasta los primeros 2 años y van perdiendo paulatinamente después de esta edad habilidades adquiridas en 2 o más de los siguientes dominios. Pueden perder habilidades en el uso del lenguaje, en la capacidad de respuesta social, en el tipo de juego que utilizan, especialmente el juego imaginativo, en las habilidades motoras y en el control de esfínteres. Usualmente los padres se asustan mucho con esta pérdida de las funciones adquiridas previamente en el niño y suele ser muy catastrófico. Y en la última categoría están los trastornos generalizados del desarrollo no especificados, en donde son un grupo de pacientes un poco más heterogéneos que no cumplen con la totalidad de los criterios diagnósticos y también se han llamado autismos atípicos. Son pacientes que tienen alteración severa en la interacción social, que se asocia a un trastorno en las capacidades comunicativas verbales y no verbales, con o sin presencia de comportamientos estereotipados. Aquí pueden incluirse los niños que no tienen estas alteraciones sino hasta después de los 3 años o que no presentan uno de los dominios que se requieren para el diagnóstico de manera tan comprometida. Como les decía, no cumplen criterios para un trastorno generalizado del desarrollo específico u otro trastorno mayor como la esquizofrenia, ni trastornos de personalidad, sobre todo los esquizotípicos y los evitativos, que pueden confundirse fácilmente con personas con trastorno del espectro autista. Bueno, en la segunda parte